Medianoche. El gobierno decidió aplazar una semana el cambio de hora en nuestro país. Hasta este martes estaba previsto que la modificación horaria se realizara el sábado 3 de septiembre, un día antes del plebiscito de salida, en el que se decidirá si se aprueba o rechaza la propuesta de nueva constitución presentada por la Convención Constitucional. Sin embargo, a través de un comunicado, el Ministerio de Interior explicó que a contar de las 24 horas del sábado 10 de septiembre de este año y hasta las 24 horas del sábado 1 de abril de 2023, la hora oficial se adelantará 60 minutos. Sumado a esto, señalaron que el adelanto de la hora oficial de Chile continental se extenderá de manera indefinida en la región de Magallanes y la Antártica chilena. Cuando el día termina, comienza medianoche. Medianoche. Y está con nosotros el senador Matías Walker de la Democracia Cristiana, uno de los autores de lo que en un principio era, uno sabía si era un jaque, un saludo a la bandera, una locura política, y terminó que aparentemente está casi listo para hacer ley esta famosa reforma de los 4/7. Puede parecer muy técnico, muy formal, muy latoso, pero tiene una implicancia política muy importante. Ojo, 4/7 para reformar la Constitución vigente. Matías Walker está con nosotros. ¿Cómo está, Matías? Buenas noches, gracias por estar aquí. Muy bien, buenas noches, Matías, gracias por la invitación. ¿Cómo parte esta idea que al principio dijeron, miren qué ingeniosos estos dos senadores, Walker y Rincón, lo que se les ocurrió, pero ya, simpático, pero ¿quién va a tomarlos en cuenta? ¿Cómo partió? Rincón y Walker, para ser justo, porque fue la senadora Jimena Rincón la idea que lo conversamos con distintos profesores de Derecho Constitucional, porque nuestro impulso natural era presentar una reforma constitucional que diera certeza de que, en caso de triunfar el rechazo, continuara el proceso constituyente, que fue la reforma que presentamos la semana pasada. Pero dos destacados profesores de Derecho Constitucional nos dijeron, ¿saben qué? Vamos al fondo del tema. Presentemos desde ya una reforma constitucional que permita que todos los capítulos de la Constitución se puedan reformar por 4/7, es decir, por un quórum menor del que tenemos actualmente. Eso, expliquemos cuál es el quórum para la Constitución vigente, cómo se puede modificar la Constitución hoy. Hoy día, la mayoría de los capítulos se requieren 3/5, por ejemplo, 30 senadores 60%. de 50. Eso es claro, 60%. 60%. Algunos en ejercicio, capítulos, ¿no? Los senadores en ejercicio. Algunos capítulos de la Constitución, por ejemplo, derechos y deberes constitucionales, requiere 2/3. 66%. Exactamente. Entonces, con esto, que bueno que Matías sea bueno para las matemáticas, se requieren 4/7. Por ejemplo... Eso es 59%. Exacto. En el Senado se requieren 28 o 29 senadores en vez de 33. Hay un cambio importante que permite dos cosas. Desde luego, que este gobierno ejerza en plenitud su programa de gobierno. Este proyecto lo presentamos al día siguiente que el ministro Jackson dijo que bajo las reglas de la actual Constitución este gobierno no podía llevar a cabo su programa. Entonces le dijimos, ministro Jackson, no se preocupe, le bajamos los quórum. Pero además, como dijo el senador Pedro Araya, de la bancada del PPD, que también suscribió este proyecto, al igual que el senador Iván Flores, es la llave maestra para continuar el proceso constituyente, porque esto incluye la posibilidad de necesitar un quórum más bajo para reformar el capítulo 15, que es el capítulo de reformas constitucionales. De ahí que es plenamente consistente con el proyecto que presentamos la semana pasada, incluso con Fidel Espinosa, senador del Partido Socialista, para decir, bueno, en caso de triunfar el rechazo, como sugieren todas las encuestas de opinión pública en este momento, va a continuar el proceso constituyente a través de un mecanismo democrático y paritario entre hombres y mujeres. A ver, si el evento que gana el rechazo, que además, dicho sea de paso, es la opción que usted defiende, o que por la cual ha optado, si gana el rechazo, y ya vamos a suponer que se aprueba, porque hoy día la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados se aprobó sin modificaciones como venían del Senado, de cómo venían en la Cámara, por lo tanto ya queda prácticamente listo para hacer ley. Se vota en sala mañana. Claro. Entiendo. Si llega a ser ley, aparentemente, según los plazos que uno puede leer, va a ser ley antes del 4 de septiembre, que es la fecha del plebiscito. Por lo tanto, si ese día 4 se da la opción que usted prefiere, que es que gane el rechazo, se van a poder hacer modificaciones constitucionales a la Constitución vigente más fácil de lo que se puede hoy día, que tiene un cerrojo, un quórum más alto. Esa es la idea, ¿no? Esa es la idea.
porque además esto es complementario con un proyecto que aprobamos hoy día por unanimidad en la Comisión de Constitución del Senado, que es de los senadores socialistas y PPD, para terminar con los quórums supramayoritarios de las leyes orgánicas constitucionales, que ahora se van a poder aprobar o modificar por mayoría absoluta de los diputados y senadores en ejercicio, como en todas partes del mundo. Antes se requería 4/7. Por ejemplo, la ley orgánica de las Fuerzas Armadas, la ley orgánica de votaciones, la ley orgánica de carabineros, del Ministerio Público, etc. Entonces, esto es una consecuencia de lo anterior. Y eso es muy importante porque es lo que intentamos hacer desde el centro, de la centroizquierda, desde el presidente Patricio Aylwin el año 89, el presidente Ricardo Lagos el año 2005. Pero ¿qué es lo importante? Yendo al fondo de tu pregunta, Matías, le estamos dando certeza a la ciudadanía. En tiempos en que la ciudadanía lo está pasando mal, con el alza del costo de la vida, con la inflación, el aumento de la UEF, la violencia, la delincuencia que está desatada, creo que Chile no requiere más incertidumbre. Tenemos que darle certeza a la ciudadanía, a los que creemos que esta es una mala propuesta constitucional, que podemos darnos una nueva oportunidad como país si gana el rechazo, y eso lo ha entendido el gobierno también, y por eso yo valoro que el gobierno finalmente, a pesar de las críticas iniciales... Le dio discusión inmediata. Le dio discusión inmediata, porque entendió el gobierno que el país necesita certezas de que el proceso constituyente va a continuar independientemente del resultado del 4 de septiembre. Ahora, quedan varios temas interesantes a preguntar. Uno, en el poco tiempo que queda. Uno, si es que gana la opción suya, que es el rechazo, ¿cuál es el procedimiento que viene para reformar? Usted dice, ¿va a ser más fácil reformar? Sí, pero ¿cuál va a ser el procedimiento para reformar? Por ejemplo, y vamos al tiro a eso, ¿cómo se establece, qué procedimiento debe establecer el mecanismo? Por ejemplo, una nueva convención, por ejemplo, qué sé yo, un grupo de expertos, tomar la Constitución actual y darle alguna vuelta, en fin. ¿Quién va a determinar eso? El proyecto que presentamos con la senadora Rincón, el senador Espinosa, el Partido Socialista, Iván Flores, nosotros le decimos al presidente de la República que él lidere un gran acuerdo, como lo hicimos el 15 de noviembre, para generar un proceso a través de un mecanismo democrático y paritario. Yo creo que la paridad entre hombres y mujeres llegó para quedarse. Es un principio que espero que se asiente en nuestro ordenamiento jurídico. Y ahí eso tiene que surgir de un acuerdo. Yo creo que tenemos que aprender de la experiencia de la Convención, los Rojas Vade, el fraude de la lista del pueblo. Yo creo que todos aprendimos de que nadie es 100% independiente. ¿Te acuerdas que decían, bueno, que no lo escriben los mismos de siempre? Y como dice también la franja del rechazo, finalmente terminaron ocurriendo cosas que dan cuenta de los peores vicios de la política en la Convención. Fraude, mentiras, peleas, Matías, etc. pero en lo práctico, el día 5, si es que gana la opción suya, el rechazo, ¿el presidente tiene la facultad de determinar el camino? Entiendo que no. Él no determina necesariamente ya, vamos a hacer una nueva convención. No, tiene que haber un nuevo acuerdo. Tiene que haber un nuevo acuerdo, pero la gracia es que va a ser por 4/7. Claro. Se requiere un quórum menor. Por ejemplo, en el Senado basta que concurran a este acuerdo los senadores de Renovación Nacional que estuvieron con el apruebo de entrada. Por ejemplo, la senadora Sandón, la senadora Paulina Núñez. O sea, aun cuando el sector más extremo de la derecha no quiera sumarse a este acuerdo, el Partido Republicano, que hoy día, por ejemplo, votó en contra del proyecto de rebaja de quórum de la Cámara de Diputados, podemos aislar a los extremos, lo que a mí me gusta mucho, y podemos generar un gran acuerdo desde la centroizquierda hasta la centroderecha para revalidar el proceso constituyente. Perfecto. Y eso tendría necesariamente que, no, solo un acuerdo, no hay que plebiscitar nada. Con un acuerdo político, con los votos de 4/7, se va entonces a dibujar y diseñar el nuevo camino. Claro, puede ser que el acuerdo diga, mire, vamos a hacer una convención, pero a lo mejor con menos representantes, puede ser a lo mejor una convención de 80, 60 convencionales, que tengan más posibilidad de ponerse de acuerdo, menos costo para el país. Tomando cosas de esto. Tomando las cosas buenas, por ejemplo, en materia de derechos sociales, pero haciendo que esos derechos sociales sean financiables, sean reclamables ante la justicia, no sean letra muerta. No hace falta un año y más, un poco más de un año. Por supuesto. Puede ser más corto. Podemos esperar unos meses para tener una nueva y buena constitución. Ya, y el segundo tema que me interesaba hablar con ustedes es, ustedes promueven la baja a 4/7 para reformar. ¿Pero reformar qué? ¿Qué les interesa a ustedes reformar? A ese centro, por ejemplo, centro izquierda que hoy día está con el rechazo. ¿Qué les interesa reformar? ¿Qué tipo de constitución quieren? Yo veo que hay un
consenso muy amplio, Matías, en tener un Estado social y democrático de derecho, un Estado que garantice derechos, pero que sean financiables, como dijo Nicolás Izaguirre en un programa. Los economistas dicen, bueno, esto costaría 45.000 millones de dólares, no le mintamos a la gente, o sea, digámosle efectivamente qué es lo que vamos a financiar. El derecho a la vivienda, pero también a ser propietario de la vivienda, y no solamente el goce de la vivienda. La gente quiere certeza de que Carabineros va a continuar. Se habla de las policías, que van a ser policías civiles. Bueno, la gente quiere que Carabineros siga existiendo y que eso lo garantice la Constitución. Obviamente, todos los avances, los temas de género, de derechos a las mujeres, la figura de las cuidadoras que puedan tener una adecuada remuneración, plurinacionalidad, el tema medioambiental. El tema, yo creo que uno de los temas que genera más rechazo en la ciudadanía respecto a esta propuesta es la plurinacionalidad. Yo creo que la inmensa mayoría de la gente no quiere que Chile se divida en varias naciones, quiere un solo país, una sola nación, distintos que podemos incorporar, por ejemplo, el concepto de la interculturalidad, reconocer a nuestros pueblos originarios en diálogo con la población mestiza. Yo creo que eso es parte... entrevistaba la encuesta CEP a los mismos, a la población mapuche, y ellos decían que no querían dos sistemas de justicia, que no les interesa la plurinacionalidad, que la mayoría de ellos se siente parte de la nación chilena. Entonces, yo creo que parte de eso va a ser impregnado en la propuesta de nueva Constitución, que se genere a partir de una disposición a un diálogo mayor, sin peleas, buscando un consenso. Recién cuando me mencionó que una eventual nueva convención tendría que partir por un principio que ya está consensuado, que es la paridad de géneros. No lo vi mencionar los cupos, los escaños reservados, porque se lo olvidó o deliberadamente. No, yo creo ¿Le que parece a usted que eso es parte de lo yo creo que fue erróneo? Los pueblos originarios tienen que ser parte de la nueva Constitución, ¿Pero de todas maneras. reservados? Ahí habrá que discutir en base a qué proporción. Algunos dicen, bueno, que sean escaños reservados para los pueblos originarios, representantes de los pueblos originarios, en proporción a la población del padrón indígena, del CERVEL. Eso es perfectamente discutible, pero esto tiene que ser con los pueblos originarios, de todas maneras. Ahí se verá en base a qué proporción. Perfecto. Matías Walker, senador demócrata cristiano, muchísimas gracias por estar esta noche. Gracias, Matías. Esté muy bien. Pausa, ya volvemos, espérenos. Esta jornada, en 24 debates, se abordó un concepto que sin duda ha generado dudas e inquietudes: la plurinacionalidad. ¿Qué dice la propuesta de nueva Carta Fundamental al respecto? A continuación revisamos 24 debates de hoy. ...24 debates... camino al plebiscito. Hoy conversaremos acerca de la plurinacionalidad en la propuesta de nueva Constitución. ¿En qué consiste? ¿Cómo se traduce? ¿Qué significa que Chile sea un Estado plurinacional? Bueno, para conversar de este tema ya nos acompañan aquí en el estudio Tiare Aguilera, abogada, exconvencional del pueblo Rapanui, Yorana. Corúa, Constanza. Yorana Tiare, y estamos también con Richard Caifal, abogado y exgobernador de la provincia de Cautín, del pueblo mapuche. Sí. Mari, Richard, muchas gracias por estar con nosotros y les quiero contar cómo va a ser la dinámica, ¿cierto? Para que la gente lo sepa en la casa también, y es que cada uno tiene un tablet donde va a ir apareciendo los tiempos. Cada uno de ustedes tiene 9 minutos para exponer sus ideas. Ustedes van a poder administrar su tiempo de acuerdo a cómo cuánto vayan hablando y argumentando. Ahí van a ir viendo en su tablet cómo les van disminuyendo y los minutos que quedan. Obviamente la estrategia es acotaciones cortas, porque así vamos a poder recorrer una mayor cantidad de temas. Bueno, partamos por el artículo 1, donde queda establecido en esta propuesta constitucional que Chile, además de que es un Estado social y democrático de derecho, es plurinacional. ¿Qué significa que Chile sea, si esta propuesta es aprobada, un país, un Estado plurinacional, Tiare?
Sí, bueno, el artículo primero es muy importante porque refleja lo que se trató de plasmar en toda la Constitución, y la plurinacionalidad es uno de dichos elementos. Yo siempre me gusta destacar que nosotros como convencionales hicimos un intento de buscar una postura consensuada con respecto a una propuesta política que es finalmente la plurinacionalidad, que alberga una serie de derechos, derechos colectivos principalmente, que es como los pueblos de Chile que existen y siempre han existido. El pueblo Rapa Nui es uno de esos ejemplos al cual yo represento. Proponemos esta propuesta política para poder unir al país y poder buscar soluciones a través de la institucionalidad y reconociendo derechos colectivos, pero para nosotros son muy, muy importantes. Richard, ¿qué significa que Chile sea un Estado plurinacional para ti? Básicamente es un Estado y diversas naciones. Esa es la definición básica, digamos. Y en consecuencia nosotros no tenemos problemas con esa definición. Son los contenidos de esa plurinacionalidad los que han causado bastante incertidumbre en la ciudadanía. ¿Cuáles serían esos contenidos? Básicamente el pluralismo jurídico, 11 sistemas de justicia, 12 sistemas en total, ¿cierto? 11 sistemas de justicia indígenas. Está el tema de las autonomías, que también hay a nuestro entender, a nuestro criterio, una definición bastante tautológica, redundante y deficiente. Deja entregado las materias al legislador, tanto la conformación, además que las competencias o atribuciones de esas autonomías. Entonces es un escenario de mucha incertidumbre, y lo mismo pasa con, obviamente, la restitución territorial, que es otro gran aspecto que nosotros observamos que tiene deficiencia. Vamos a ir a cada uno de los temas que implica, ¿cierto?, la plurinacionalidad. Pero quiero preguntarte, decimos todos los días, digamos, la postura de cada uno, y aquí Richard está por el rechazo y Chiare por el apruebo. Y quería preguntarte, Richard, ¿puede ser o le resulta tal vez extraño a la gente ver a alguien que es del pueblo mapuche, pero está en contra, no de solamente de la propuesta constitucional, sino que está en contra, por ejemplo, del Estado plurinacional? No estoy en contra del Estado plurinacional. Sino que de su contenido. Claro, de los contenidos de ese Estado plurinacional. ¿Cuáles serían esos elementos? El pluralismo jurídico, porque no comprendió las materias que allí se debieran establecer, ¿cierto? Dejó abierta esa posibilidad. Y cuando el legislador no distingue, no es lícito al intérprete distinguir. Regla número 1 de interpretación. Entonces, no está contemplado el dejar o excluir materias penales, por ejemplo. Bueno, y eso es uno de los temas, ¿cierto?, que genera controversia. Recordemos que lo que establece esta propuesta constitucional es que reconoce los sistemas de justicia indígena, en paralelo al sistema de justicia nacional. Y, claro, ahí una de las preguntas es ¿cuáles son los límites? ¿Cuál va a ser la jurisdicción de ese sistema jurídico? Tiare, ¿es distinto, por ejemplo, en el caso del pueblo Rapa Nui que otras naciones y otros pueblos originarios? Sí, yo creo que es importante recalcar con respecto a la plurinacionalidad que hay un esfuerzo por consensuar una propuesta. ¿Y por qué lo digo? Porque como pueblo Rapa Nui yo tenía solamente un mandato. Yo soy representante del pueblo Rapa Nui. Es primera vez que el pueblo Rapa Nui tiene la posibilidad de incidir políticamente en toma de decisiones de gran relevancia, como la propuesta de una nueva constitución. El pueblo Rapa Nui tiene una demanda pendiente con el Estado de Chile hace más de 134 años, que es el reconocimiento de un tratado histórico, que es un derecho también que tienen todos los pueblos indígenas, que finalmente se ve plasmada en esta propuesta de nueva constitución. Sin embargo, el pueblo Rapa Nui también ha hecho un esfuerzo por sumarse al debate general, porque es el pueblo chileno en su conjunto quien necesita respuestas a demandas que han sido largamente añoradas. Por lo tanto, la plurinacionalidad es eso, y el pluralismo jurídico es uno de los derechos que se consagra. Nos hubiese gustado poder avanzar mucho más en las propuestas, y también hay que señalarlo. ¿Eso significa que esté con mayor detalle, con mayor delimitación? Porque, por ejemplo, tú decías, yo vengo con un mandato aquí, digamos, representando al pueblo Rapa Nui. ¿Entre ese mandato estaba
que se estableciera un sistema jurídico del pueblo Rapa Nui, que se reconociera, porque ustedes tienen un sistema jurídico. El pueblo Rapa Nui está reconocido en la Constitución actual a través de, o sea, no el pueblo, el territorio, como territorio especial. No así el pueblo Rapa Nui. Por lo tanto, queríamos obviamente avanzar en que se incorporara a dicho territorio una población que es polinésica y que habita dicho territorio, que no era un elemento que está incorporado en esta clasificación como territorio especial. Sin embargo, el haber avanzado en buscar posturas conjuntas, porque somos 11 pueblos y cada pueblo tiene sus particularidades y eso es muy importante señalar. El pueblo mapuche tiene su forma, su cultura, su idioma, el territorio que habita y eso es muy importante que no se diluya. Y eso es lo que un poco nosotros tratamos de proponer en este debate de la convención, de que no es un solo pueblo, aquí no hay solamente una mirada. Bueno, de hecho el reconocimiento es a 11 pueblos originarios en la Constitución, pero no me ha contestado la pregunta sobre el tema del sistema jurídico. Es que es súper importante. Porque uno ve que a veces hay algunos pueblos, y ya vamos a darle la palabra a Richard, que no tienen o no está en ninguna parte ese sistema jurídico y por lo tanto hay que hacer todo un trabajo de recuperación. Y uno se pregunta, ¿era necesario establecer sistemas jurídicos para cada uno de los pueblos? Porque el derecho se tiene que plasmar para todos los pueblos, no porque algunos lo tengan todavía. Solamente a esos pueblos se lo vamos a reconocer, porque los otros pueblos tienen el derecho también. Aquí es importante recalcar el proceso de asimilación que han vivido los pueblos, el proceso de genocidio que han vivido otros. Cada pueblo tiene historias diferentes. Por ejemplo, el pueblo Yagán, el pueblo Cahuáscar han sufrido genocidio y la población es bastante disminuida con respecto a lo que fueron a través de la historia. Por lo tanto, cada pueblo tiene sus particularidades. El pueblo Rapa Nui el día de hoy, con respecto al pluralismo jurídico, todavía se aplican se aplica costumbre, por ejemplo, en materias de herencia, en materias de familia, en materias de adopción, cómo se divide el territorio, cómo se divide la tierra. Eso todavía se aplica y se aplica a través de la institucionalidad. Y eso está reconocido en la única ley que tenemos en nuestro país, que es una ley de 1993, que es la ley indígena. Y ahí se reconoce la institución que es la CODEIPA, que decide conforme a la idiosincrasia del pueblo Rapa Nui en algunas materias. Y por lo tanto, yo creo que es importante lo de los 11 pueblos porque lo que se reconoce es el derecho. Y finalmente es el legislador, en una discusión que va a ser más larga, con más actores, finalmente vamos a poder discernir todas esas ambigüedades que se han, o esas dudas que se han generado, porque todavía queda una etapa muy fundamental que es la discusión en el Parlamento. Richard, tiene bastante más minutos Richard a esta altura, así que le vamos a cuidar también el tiempo a Tiare, pero parto poniéndote como contraargumentación en el pluralismo jurídico. ¿Qué límites debiera tener? ¿O tú crees que es importante que se reconozca el derecho de los pueblos originarios a tener su propio sistema jurídico? En el caso de los mapuches, ¿lo tienen? Mira, primero que todo no se definieron las materias, no se definió a quiénes afectan, otras constituciones sí lo han hecho, pudiese haber afectado solamente a indígenas y creo que pudiésemos haber salvado esa situación, no se hizo. En segundo término también estamos eventualmente vulnerando el principio básico en el sistema jurídico que es el debido proceso. Yo tengo derecho a conocer quién me va a juzgar, cómo me va a juzgar, cuáles serían los plazos en cada situación. Eso no se consideró, no se contempló. Y otra cosa es que exista la costumbre indígena, cosa muy distinta a decir que exista un sistema jurídico indígena. Por lo tanto, existe el sistema jurídico Yagán, Cahuáscar, Mapuche, Aymara, Dieguita, no existe. Existe la costumbre, la tradición oral. Eso, si yo no lo conozco como imputado o como víctima, afecta, lesiona mis derechos. Y eso es lo que estamos señalando claramente. Esto no es un buen texto constitucional porque deja posibles arbitrariedades tanto para la víctima como para el imputado. Entonces, valoramos, ¿cierto?, que exista una legislación que recoja nuestra cultura, que recoja nuestra costumbre, nuestras tradiciones. El matrimonio es algo que todavía nosotros podemos constatar que existen elementos de la costumbre, pero otra cosa es decir que exista un sistema jurídico. Y además, en el artículo 322 dice que los jueces o los tribunales deben resolver, ¿cierto?, con pertinencia cultural. O sea, además, la persona que se enfrenta, los tribunales y sus funcionarios. Entonces, no es solamente el juez, sus funcionarios deben resolver con pertinencia cultural. En consecuencia, creo que la persona que se enfrenta a un tribunal va
en desventaja. Entonces, no es la igualdad ante la ley, sino que estamos estableciendo trincheras en vez de derechos. Y eso es lo complejo de este texto constitucional. Y por eso estamos en desacuerdo. Discrepo con ustedes. Cabe señalar que los límites siempre son los derechos humanos y también se respetan los derechos fundamentales. Eso estamos claros. Si lo dice también en la propuesta. Lo dice la propia no estamos en desacuerdo con eso. Por lo tanto, el debido clarísimo. proceso, eso está incorporado. O sea, eso también se va a respetar. Yo creo que lo que hay que, de alguna manera, dar señales de calma con respecto a estos temas, sobre todo los indígenas. ¿Por qué lo digo? Porque queda un proceso que es fundamental y que va a ser una discusión posterior y que tiene que ver con el legislador, y es ahí donde se va a definir todo lo que me señala. Por lo tanto, decir que esto va a ser un sistema paralelo, un sistema que va a correr por... Eso no va a ser así. No, porque nadie puede dar garantía respecto de eso, porque no se ha definido el norte. Y eso es lo complejo, no definir cuáles serían los espacios para recorrer. Aquí no se excluyeron las materias penales, como han dicho algunos. Eso no está excluido. Comprende materia penal. ¿Qué pasa si vamos en un vehículo, un norteamericano, un mapuche, una aymara y cometemos un delito? ¿Cómo no está incorporada la materia penal? Yo no sé cómo uno llega a una interpretación ¿Dónde está incorporada la materia penal? No está excluida. Eso quedó fuera, Tiare, ¿no? Sí, ¿Dónde está excluida? No está excluida. Pero eso digo yo, no está excluida expresamente. No. ¿Lo que significa que está incluida? Por supuesto, porque donde el legislador no distingue, hay un principio básico. Un paso que es fundamental, que es una discusión posterior y que sí, pero donde el legislador todas esas no distingue, Tiare, tú lo sabes perfectamente, eres abogado, donde el legislador no distingue, no es lícito al intérprete distinguir. Por lo tanto, los parlamentarios no podrían hacer esa exclusión o esa inclusión. Y eso es lo que nosotros estamos observando que es deficiente técnicamente. Voy a ir al artículo, para ir a la fuente original, el artículo 309, que es, en su número 1, el que establece que el Estado reconoce los sistemas jurídicos de los pueblos y naciones indígenas, ¿cierto? Y en el número 2 dice, la ley determinará los mecanismos de coordinación, de cooperación y de resolución de conflictos de competencia entre los sistemas jurídicos indígenas y las entidades estatales. O sea, establece que será una ley. La que no está incluido. No dice expresamente. Pero yo no habría sido adelantarse a que eso eventualmente no se vaya a realizar, yo creo que es un error. Ya, pero Tiare, no habría sido mejor. De hecho, hoy día, cuando están las discusiones de los grupos políticos que están por el apruebo y están haciendo una lista de cuáles son las reformas que podrían hacerse a esta propuesta en caso de que gane el apruebo, está incluir un inciso en este mismo artículo 309 para establecer que las materias penales quedan excluidas. ¿No habría sido mejor dejarlas expresamente excluidas para que no se produzca esto? Expresamente en la ley. Y además, si uno lee el artículo... expresamente en la ley. O sea, yo creo que lo que hay que señalar es que lo que estamos discutiendo ahora puede perfectamente quedar en una ley establecido. Y eso obviamente tiene que ser un trabajo mucho más dialogado con todos los pueblos y con todas el pueblo Arapanui. Sí. Y ahí hay un punto bien interesante, porque por ejemplo nosotros hace muy poco tuvimos una consulta indígena para derogar 2 artículos de la ley indígena, ¿ya? Y se abrió todo este debate con respecto a la atenuación de los delitos, y es súper interesante, por ejemplo, con respecto al delito de abigeato. Sí, las penas del abigeato son muy altas en la legislación nacional. Sí. Y el pueblo Arapanui tiene costumbres con respecto, por ejemplo, al uso de las plumas de las gallinas, que es las gallinas, no si conocen el pueblo Arapanui. Con sistemas jurídicos, pero yo creo que es importante señalar que todo lo que nosotros estamos discutiendo puede eventualmente establecerse a través de ley. No obsta a que eso ocurra. Y es muy grave caer en esta falsa sensación de que eso no va a ocurrir. Ya, Tiare, te quedan 2 minutos 35. A Richard le quedan 4 minutos con 37 segundos. ¿Pasamos a otro tema o quieres hacer una puntualización? Solamente un punto. Sí. ¿Quiénes son los que ejercen la jurisdicción? Los tribunales y las autoridades. Eso sí implica que haya un sistema de justicia que sea conocido por todos. O sea, no puede ser arbitrario. Tiene que haber o existir un sistema de justicia, y no es solamente la costumbre. Eso no está contenido en el texto constitucional. Ahora, si queremos modificar cualquier parte, artículo, norma, vamos a tener que hacer consulta indígena. Y llevamos al 191 número 2, ¿cierto? Ahí quiero yo ir al consentimiento indígena, porque estábamos hablando un poco de este tema. Consulta. Claro, la consulta. Pero ¿cuándo se pide? Porque lo que se establece en el texto constitucional es consentimiento. Es consentimiento indígena en el 191. La consulta en el 66, que el derecho a la consulta, y el consentimiento dentro del marco de la entidad. Son 2 artículos. Sí, exactamente. Y lo que yo quiero preguntarles también aquí, los límites de esto, porque también ha pasado un poco lo mismo que con la discusión del pluralismo jurídico, que es ¿para qué materias
según usted, en el caso, según lo que ustedes interpretan, está el capítulo de derechos humanos, el artículo 66, como dicen, que dice que las naciones y los pueblos indígenas tienen derecho a ser consultados previamente a la adopción de medidas administrativas y legislativas que los afecten, y después el 191, ¿cierto? El famoso 2. 191, el numeral 2, donde dice, ahí sí se habla de consentimiento indígena. ¿Cómo lo interpretas tú, Richard? ¿En qué casos? ¿Es para todo? Por ejemplo, para modificación de la Constitución, reforma constitucionales también, ¿se necesita el consentimiento indígena? Hay dos cosas. La del 66 es similar al 169, ¿cierto? Sí. Medidas legislativas o administrativas. El segundo artículo está realmente poco claro. ¿Qué son materias y qué son asuntos para ti? Nadie sabe, nadie ha definido, por lo tanto tenemos que entenderlo en su sentido natural y obvio. Es todo. Todo se debe consultar. Aquellas materias o asuntos que afecten los derechos reconocidos en esta Constitución. Pero está dentro del capítulo 6 de Estado regional y organización territorial, que me imagino que ese va a ser el argumento del diario. Ese es el punto. El punto es el siguiente: ¿cómo vamos a consultar? Puede que no se necesite el 190, pero ¿cómo vamos a consultar? ¿Vamos a consultar con el decreto 66, que ha sido de alguna manera repudiado, rechazado por los sectores, o vamos a elaborar un nuevo texto, un nuevo reglamento de consulta? Y si tú quieres hacer un nuevo reglamento de consulta, tienes que hacer la consulta de la consulta. Es enredado el tema. Y bien, si seguimos los pasos establecidos en el decreto 66, a lo menos nos vamos a demorar 125 días. O sea, tenemos 4 meses para un proceso de consulta. En consecuencia, eso de aprobar para mejorar, estamos estableciendo ya plazos mucho más a largo plazo, incluso hasta décadas, para poder llegar a un nuevo texto. ¿Qué es lo que decimos nosotros? Rechacemos, porque una nueva Constitución nos puede demorar 1 año y medio. Distinto, solamente en el diseño y en la implementación de una consulta te vas a llevar 1 año. ¿Cuánta gente participó en la consulta de la Convención Constitucional? 7.549 personas de un universo de 2.140.000. Eso hay que mejorar. Y con este reglamento de consulta no se puede hacer. ¿Lo van a hacer con otro? Bueno, consulta de la consulta. Y antes de pasarle la palabra a Tiare, la pregunta acerca de hasta dónde llega esa necesidad de consentimiento indígena según tu lectura de la propuesta constitucional. Con los derechos reconocidos en este capítulo, y obviamos toda la discusión, porque aquí hay 10 abogados y hay 10 interpretaciones. Entonces tiene una deficiencia de técnica legislativa que no podemos aprobar. Podemos mejorar el texto, pero no lo podemos aprobar, y eso no significa estar en contra de los derechos indígenas. Estamos a favor que se consagren y podamos ejercer esos derechos, pero no de la manera en que se consagra en este texto, porque nos divide, nos confronta, y eso que todavía no llegamos al capítulo de la restitución territorial. Ya vamos a ir a eso y nos quedan pocos minutos. Tiare. Acerca del consentimiento y de la consulta. Bueno, pero esa es la idea aquí es contraponer posturas. Y bueno, y siendo muy respetuosa también con mi pueblo. Mi pueblo me encomendó una tremenda labor. Y con respecto a la consulta, también el pueblo Rapanui ha hecho esfuerzos considerables para mejorar cada vez más el mecanismo de participación. Hemos hecho más de 10 consultas, desde la primera hasta la última que se realizó el 2019, finalizamos hace muy poco. Hemos tenido avances considerables. Es un derecho que está consagrado a través del artículo 66. El mecanismo de participación, que es el que hace mención al consentimiento, está enmarcado entre las entidades territoriales. Las entidades territoriales van enmarcadas a su vez en un Estado regional, que es una propuesta responsable para descentralizar efectivamente nuestro país. Yo creo que lamentablemente este árbol no nos está dejando ver el bosque completo. Compartimos plenamente el espíritu, pero la redacción quedó deficiente. Porque el pueblo Rapanui, y lo voy a decir con mucha responsabilidad, lleva casi 3 años encerrado. Y eso va principalmente por la falta de descentralización real del territorio chileno en su totalidad, de norte a sur, incluidos sus territorios insulares. Y yo creo que esta propuesta puede ser perfectible, podemos discutir en cosas muy técnicas, sin duda. Pero cuando se hace cargo del cambio climático, de la crisis ecológica, de la crisis hídrica, de derechos sociales, de la incorporación de la mujer, de perspectiva de género y de una serie de materias que no están incorporadas hoy en día, de descentralización fiscal, de mayores atribuciones, de autonomía, de derechos humanos transversal a todo el documento, no solamente los pueblos indígenas, porque los derechos de los pueblos indígenas son humanos. ¿Por qué? Porque la titularidad es colectiva, pero son los mismos derechos que tenemos todos los chilenos. Y cuando uno lee eso en una propuesta de nueva Constitución, siendo responsables con un territorio que acaba de abrir el 4 de agosto, después de casi 3 años de tener que cerrarse por un centralismo y por no contar con las condiciones básicas hospitalarias para enfrentar una crisis sanitaria como el COVID, yo invito a aprobar esta propuesta porque es responsable.
Es una propuesta responsable y con respecto al consentimiento en particular, siempre, y esto lo digo con mucha responsabilidad porque es la comisión con la cual yo trabajé, se trabajó como un mecanismo de participación enmarcado en las entidades territoriales. Jamás para, por ejemplo, reformar la Constitución. Te doy el punto de que eso solamente está abocado a las entidades territoriales. Pero yo te digo, sí o sí vas a tener que realizar consulta para una reforma constitucional. Por eso es lo complejo de este panorama. Y además nos fuimos de manera muy no hay que eso no es así. Según lo que nosotros dijimos responsablemente la Comisión de hace una reforma a la Constitución. No es necesario una consulta y con esto finalizo. Pero que eso sería vulnerar abiertamente la ley. Porque hay que interpretarlo también con los tratados internacionales, con el Convenio 69, con el derecho que está incorporado en el artículo 66. Entonces las medidas legislativas no se consultan. Inspirado en la Declaración de Naciones Unidas del 2007. Con todo ese elemento se tiene que interpretar ajustado a derecho. Entonces el convenio 169 lo desechamos, el artículo 66 lo desechamos. ¿Por qué? Porque las medidas legislativas no se requieren consultar. Eso sería una arbitrariedad, digamos. Por lo tanto, puede que todo tu espíritu, y yo lo comparto porque soy mapuche, y yo quiero derechos para todos los pueblos indígenas, pero también notamos en este texto, más allá de lo que tú has planteado, una extrema omnipresencia estatal. Estamos despertando al Leviatán, digamos, de aquel que estableció Thomas Hobbes, donde tiene una potestad infinita, partiendo incluso por el tema de la Comisión Territorial Indígena, donde allí hace evidente todo su poder para poder resolver una situación que quedó también de manera pésimamente zanjada en el tema de la expropiación. Ya, Richard, se nos acaba el tiempo, de hecho a Tiare ya no le queda, pero vamos a sumar unos segunditos más, ¿cierto, señor director? Nos regala nos dice que sí, que nos regalan unos minutos más, porque no puedo, sí, por supuesto, el editor, que ustedes lo vieron, lo conocieron acá, lo vino a saludar, bueno, nos regala unos segunditos más. No puedo dejar de hablar de las autonomías territoriales y de las tierras. A ver, artículo 79 establece que las tierras indígenas gozan de especial protección y es deber del Estado entregar instrumentos jurídicos eficaces para un correcto catastro, regularización, demarcación, titulación, y aquí viene lo más importante, creo yo, reparación y restitución. ¿Esto qué significa, Tiare, para ti? Pensando también no solamente obviamente en el pueblo Rapa Nui, yo no sé si tienen también demandas territoriales en el pueblo Rapa Nui, o esto se aplica para algunos, para quienes, porque lo que uno podría interpretar es que la restitución aquí es un mecanismo de reparación para los pueblos indígenas, ¿o no? ¿Es para todos? ¿Es para algunos? La restitución con respecto al pueblo Rapa Nui, y yo ahí soy bien respetuosa. O sea, yo sé que uno tiene que hablar por todos los pueblos, pero por algo habemos representantes de todos los pueblos, porque yo no puedo representar al pueblo mapuche, me encantaría, pero tiene sus representantes. Y porque la restitución territorial en Rapa Nui se ha llevado a cabo hace mucho tiempo. Sí. Esto ya viene muy avanzado. La última, no sé si pudieron escuchar en la cuenta pública, la última del presidente Boric, que va avanzando también en un proceso de restitución del aeropuerto. ¿Y esto por qué se viene llevando a cabo? Porque la totalidad del territorio de Rapa Nui, la totalidad, la isla completa, se inscribió a nombre del Fisco de Chile en 1933 y se violó el tratado histórico con el pueblo Rapa Nui, donde se reconocía la propiedad colectiva del territorio Rapa Nui en manos del pueblo Rapa Nui. Por lo tanto, este es un proceso que se está llevando a cabo con el Estado. Al igual que el pueblo aymara, y que me perdonen que lo mencione porque tiene sus representantes también, pero el pueblo aymara tiene una situación muy parecida, el pueblo yagán y el pueblo cahuáscar también. La restitución en este caso va a ser desde el fisco hacia los pueblos indígenas. El pueblo mapuche es mucho más complejo, claro, y ahí yo lo dejo a usted porque es su pueblo. Bueno, ¿cómo se interpreta? ¿Es una forma, un mecanismo de reparación para, en este caso, la expropiación? No es que esto esté en contra de la reivindicación territorial, pero hay que poner ojo en lo conflictuado que tenemos en la región. Entonces, tú abres un espacio donde no vas a tener control respecto de cómo se hace esta demanda. Tú estás motivando, incentivando, alentando la ocupación ilegal. Nadie que yo he escuchado de representante mapuche ha querido decir cuál es la reivindicación territorial. Y todos argumentan de que son los títulos de merced, los títulos de comisario. El presidente Boric, en su discurso del 1 de junio, dijo claramente que en su mandato se cumplían 200 años del Tratado de Tapigüe. Ese es el marco referencial para la reivindicación en el caso mapuche. ¿Cuál es la reivindicación? ¿Dónde comienza esta reivindicación? En el río Biobío al sur. Por eso estoy diciendo de que tenemos una zona conflictuada. Si tú estableces que en este caso la expropiación es un mecanismo preferente, tú vas a tener hoy día a 926 comunidades, que son las que ya tienen aplicabilidad, presionando el mecanismo expropiatorio, sin dejar de mencionar a las otras
más de 2.000 comunidades que hoy día están también a la espera de una respuesta por parte de la institucionalidad. ¿Se pudo haber hecho de mejor manera? Sí, porque el convenio 169 mandataba establecer mecanismos adecuados para solucionar la reivindicación territorial. Se estableció un mecanismo que alienta, que motiva, que incentiva la ocupación y particularmente estos grupos extremos van a presionar para que finalmente sea el Ejecutivo el que dé una respuesta. Y eso es convulsión, confrontación o enfrentamiento en la región, cosa que no queremos. Se nos acabó el tiempo. ¿Alguna palabra? Sí, bueno, la restitución siempre es un mecanismo preferente según el derecho internacional, o sea, eso está consagrado así. El caso del pueblo de Rapa Nui se ha llevado así. En caso de que no se pueda restituir la tierra, se busca otro retazo de tierra que cumpla con las condiciones. Y bueno, y también está siempre Trudeau en Canadá. Nueva Zelanda dio claro ejemplo de que también existen otros mecanismos. Sí, y esto no era un mecanismo nos acabó el idóneo. tiempo. Esto es un tema que por supuesto que da para muchísimo. Tiaria Aguilera, Richard Kailaf, muchas gracias. Caifal, perdón. Muchas gracias por haber venido los dos y estar disponibles aquí para debatir sobre un tema tan relevante como la plurinacionalidad y el reconocimiento de los pueblos indígenas en nuestra propuesta de nueva Constitución. 24 debates, camino al plebiscito. Estamos de vuelta. De inmediato revisamos las informaciones más relevantes de la jornada con Marco Fleming. Hola Matías, hola a todos en sus casas. Vamos con el resumen informativo aquí en Medianoche. Luego de la confusión generada durante la jornada, finalmente el gobierno ingresó un oficio al Poder Legislativo que contempla extender el estado de excepción constitucional en el Biobío y la Araucanía, las provincias donde ya regía. El ministro secretario general de la Presidencia, Giorgio Jackson, señaló que la decisión de extender el estado de excepción en los ríos será comunicada este jueves por parte del Ministerio del Interior, luego de una reunión que va a contar con la presencia de los ministros de Defensa y de Interior. Al respecto, el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Raúl Soto, indicó que para la tarde del miércoles se va a realizar una sesión especial con el objetivo de discutir y votar la extensión del estado de excepción en el Biobío y la Araucanía. Vamos a escuchar a continuación declaraciones del ministro secretario general de la Presidencia. Una extensión territorial, por definición, exige un nuevo decreto y es por eso que esos detalles respecto a esta materia se entregarán el día jueves por parte del Ministerio del Interior después de la reunión semanal que tienen. Los nuevos decretos tienen que pasar por el Congreso cuando vencen sus plazos. El iniciar un nuevo decreto implica que eso tiene que venir a renovarse al Congreso una vez que vencen esos plazos. Lo que sí, para despejar cualquier tipo de dudas, hemos ingresado el oficio esta tarde para la prórroga del que está vigente actualmente y que de esa manera no exista ninguna doble interpretación respecto a las intenciones del Ejecutivo, que son resguardar la seguridad pública, en este caso en regiones que han sido afectadas por distintos atentados, y evaluar el día jueves en la posibilidad de que exista una ampliación. Dicha ampliación tendría que ser a través de un nuevo decreto. Ahí estaba entonces la respuesta del ministro secretario general de la Presidencia. Se ingresa este oficio en la Cámara de Diputadas y Diputados, al Congreso más bien, se ingresa este oficio para solicitar la extensión del estado de excepción en el Biobío y la Araucanía, y este jueves ya se va a comunicar cómo se va a operar, cómo se va a proceder respecto a un eventual estado de excepción en la región de los lagos. Vamos también a otras informaciones. El gobierno va a presentar indicaciones al proyecto que busca reducir la jornada laboral de 45 a 40 horas semanales, una medida que desde el gremio del empresariado esperan se implemente de forma gradual en un plazo de 5 años. La ministra del Trabajo, Janet Jara, se reunió con el presidente de la CPC, Juan Sutil, y otros representantes de agrupaciones de empresarios y también de trabajadores para conocer sus inquietudes respecto al proyecto que está en tramitación actualmente en el Congreso. Gradualidad, adaptabilidad y flexibilidad fueron los conceptos más reiterados por el presidente de la CPC, quien, a nombre de los empresarios, entregó las propuestas del gremio para mejorar a su juicio esta iniciativa. Las indicaciones anunciadas por el Ejecutivo deberían presentarse dentro de los próximos días.
Lo que el presidente Gabriel Boric nos ha mandatado es que las indicaciones que se presenten al proyecto de ley sobre reducción de jornada laboral deben dar cuenta de un proceso de diálogo, de escucha atenta y también de recabar las realidades productivas, así como también cuáles son los plazos más adecuados para efectos de implementar esta reducción de jornada. Sin duda el plazo preciso va a venir contenido en las indicaciones, pero queremos reiterar como lo hemos señalado. Vamos a avanzar en la reducción de la jornada laboral con convicción y también con responsabilidad y gradualidad. Creo que hay una gradualidad que debe tener a lo menos 5 años, a juicio nuestro, los empleadores, porque hay multisectores que le afectan. Hay sectores que le afectan un poco más, sectores que le afectan un poco menos, y eso tenemos que buscar la manera de ir haciéndolo, obteniendo un beneficio hacia los trabajadores en forma inmediata. Antes de esto que estábamos revisando recién, había mencionado que el jueves se comunicaría una eventual ampliación o no del estado de excepción hacia la región de los lagos. Era la región de los ríos ahí, para aclarar ese punto. Vamos también a otras informaciones también de regiones. El gobierno ingresó con suma urgencia el proyecto de ley que permite el cierre de las operaciones de la Fundición Ventanas ubicada en la región de Valparaíso. La iniciativa propone mantener operativa la refinería por medio de un proceso de transición. De esta forma, la planta podría realizar los tratamientos de los productos de pequeña y mediana minería de ENAMI en instalaciones distintas de la fundición de Quintero y Puchuncaví. La propuesta tendrá un plazo de 15 días para ser despachada al Senado. Cabe recordar que la decisión de cerrar la planta surgió luego de los casos de contaminación e intoxicación que se registraron en esta zona. Y nos vamos ahora a las calles de Santiago. Tomamos contacto con Carlos Godoy, que trae las informaciones policiales de las últimas horas. Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, Marcos, buenas noches. Vamos con las informaciones policiales y vamos a comenzar en la comuna de Huechuraba. Una rencilla entre bandas rivales terminó durante horas de esta noche con 2 personas fallecidas y también una madre con su pequeño hijo de 3 años lesionados, producto de los disparos que se ejecutaron en este sector y que mantuvieron preocupadas a toda la comunidad del sector de La Pincoya. Quiero que pasemos a escuchar un poco el ambiente de estos momentos de terror que tuvieron que vivir estas personas en el sector de La Pincoya, en la comuna de Huechuraba. Le pegaron al sobrino de la Kiki, está tirado en el suelo ahí. Vino el Jan a cobrar su parte y ahí quedó tirado el otro. Bueno, ahí estaba parte del ambiente, videos que grabaron los vecinos del sector de La Pincoya en un tiroteo que comenzó el día de ayer en estas rencillas entre pandillas en la noche del lunes y que terminó con una persona lesionada. Estos tiroteos continuaron durante la tarde de esta jornada en el sector de la calle Los Helechos, cerca de las 15 horas en estas rencillas entre las bandas La Kiki contra Los Rojas. Hay que mencionar también que la banda de La Kiki fue detenida semanas atrás en un masivo operativo de la Policía de Investigaciones ahí en el sector de La Pincoya. En esta última balacera, la gestada el día de hoy, terminaron 2 hombres adultos asesinados y presuntamente integrantes de una de estas bandas, y lo más lamentable es que también inocentes pagaron los platos rotos por esta situación vivida durante horas de la tarde. Una mujer y su pequeño hijo fueron alcanzados por las balas mientras caminaban por este sector donde se ejecutó este tiroteo. Tenemos declaraciones que pasamos a escuchar a continuación. Vecinos del sector denunciaron que habría un intercambio de disparos, por lo cual Carabinero llegó al lugar, verificó donde había una persona lesionada. Así también se encontraron diferentes vainillas en el lugar del sitio del suceso. Tenemos 5 detenidos. Lo que no se ha podido establecer todavía es si existe algún tipo de vinculación con las personas fallecidas. Todo indica, por los elementos fácticos, que podría existir esa vinculación.
Ahí estaban esas declaraciones, 5 detenidos entonces en Huechuraba, y desde Huechuraba, sector norte de la capital, nos trasladamos al sector oriente, a la comuna de Peñalolén. Una encerrona a una capitán de Carabineros, esta vez terminó con 2 sujetos detenidos, delincuentes que realizaron una encerrona mientras esta funcionaria de Carabineros se encontraba en las calles Acueducto con el Valle. Es aquí donde es interceptada por 5 delincuentes, todos ellos premunidos con armas de fuego, quienes le roban su vehículo y posteriormente huyen desde este lugar. En esta huida, en el sector de Avenida Grecia con Sánchez Fontecilla, estos delincuentes impactan el vehículo de una persona que circulaba por este lugar. Todo esto en medio de esta persecución. A raíz de esta situación, 2 delincuentes resultaron detenidos. El resto se dio a la fuga y están siendo ampliamente buscados por Carabineros, de quienes tenemos declaraciones que las pasamos a escuchar a continuación. Nuestra carencia, digamos, de recursos siempre es que mientras más cámaras tengamos, podemos tener más vista en el territorio, más que la presencia física, digamos, y por lo tanto, hoy día con nuestras cámaras y nuestros funcionarios que gestionan las cámaras se coordinan. Además, estas cámaras están en la comisaría, por lo tanto se coordinan directamente con Carabineros para poder hacer el seguimiento, poder entregar información relevante y que en el fondo eso termine en un buen resultado. Bueno, la tarde de hoy, una oficial femenina de nuestra institución fue abordada por Avenida del Valle mientras se mantenía estacionada, siendo interceptada por un vehículo del cual descendieron al momento 4 sujetos, quienes la intimidaron con arma de fuego, y por medio de un seguimiento controlado, por medio también de la utilización de las cámaras municipales que contamos en la comuna, se logró la detención en Grecia con Sánchez Fontecilla de 2 sujetos que perdieron el control del vehículo impactando en la zona del bandejón central. Ahí estaban esas declaraciones, entonces 2 detenidos en este procedimiento gestado en la comuna de Peñalolén luego de esta encerrona a esta funcionaria de Carabineros, la cual afortunadamente se encuentra en buen estado de salud. Marco Flem. Carlos Godoy, gracias por este informe, quedamos en contacto. Buenas noches. 2 de la madrugada con 15 minutos, cerramos de esta forma el bloque informativo de medianoche. Volvemos contigo, Matías. Bien, Marco, muchas gracias. Y vamos a la pantalla grande de nuestro estudio, revisamos contenidos y noticias en el portal 24horas.cl, que en este momento destaca la siguiente información. Buena noticia, el Senado aprueba por unanimidad proyecto que busca asegurar el pago oportuno de pensiones de alimentos. Allí se producen muchas injusticias, hay mucha gente que no se hace cargo de sus responsabilidades, por lo tanto la parte que tiene que poner el hombro lo tiene que poner completo y entonces no se produce la corresponsabilidad. Por lo tanto, pensiones de alimentos, por unanimidad, aprobado en el Senado, asegurando este pago. Detalles, 24horas.cl. Revisamos el tiempo para hoy en Santiago, hoy miércoles 10 de agosto de 2022. Santiago tendrá cielo despejado y 20 grados de máxima probable. En tanto, Chaitén, en la región de Aysén, tendrá lluvias y una máxima probable de 11 grados. Con esta información nos despedimos, agradecemos su atención y los dejamos invitados a seguir atentos a las pantallas de TVN y todas sus plataformas. Muy buenas noches y gracias por venir. Hemos presentado Medianoche.